Seguimos viendo lo que es la estructura de repetición. En el video pasado vimos lo que era la estructura del while. En este video nos va a tocar la estructura del ciclo for. ¿En qué se diferencia el ciclo for del ciclo while? Primero veamos que el ciclo for se lo conoce como también ciclo incondicionado. ¿Y para qué se lo utiliza el ciclo for? El ciclo for se utiliza cuando yo sé cuántas veces se van a repetir tales tareas o se van a repetir un número fijo de veces, como dice ahí. A diferencia del ciclo while, que el ciclo while, recordemos que era un ciclo condicionado, que estaba sujeto a una condición. Nosotros no sabíamos por ahí cuántas veces iba a repetir el ciclo while, porque estaba sujeto a lo que era la condición. En el momento que esa condición se hiciera falsa, el ciclo while dejaba de ejecutarse. O mejor dicho, las instrucciones dentro del while dejaban de repetirse. El ciclo for es como un ciclo while, pero que está adaptado para realizar estas tareas que se tienen que ejecutar una cantidad fija de veces. Veamos cómo es la sintaxis del for. Recuerdan que el ciclo while tenía tres etapas. La etapa de la inicialización de las variables, el chequeo, la condición en la condición del while, y por último lo que era la actualización, que era muy importante. Nosotros con un ciclo while podemos hacer esta tarea de repetir un número fijo de veces. Lo que pasa es que el ciclo for está más adaptado a esto porque es más simple, es más legible y es más automático. Hace todas estas tareas de inicialización, condición y actualización que como lo hacía el ciclo while. Entonces es mejor práctica, digamos, utilizar el ciclo for cuando se debe utilizarlo y el ciclo while cuando debe utilizarse en otro contexto. Entonces el ciclo for vamos a ver que tiene tres partes. Lo voy a poner acá junto con su significado de cada una. Vamos a ver que acá tenemos lo que es la primera sección del ciclo for, la segunda sección y la tercera, ¿sí? La sintaxis del ciclo for es muy similar a ya toda la sintaxis que venimos viendo de la palabra reservada for, paréntesis que abre, las tres partes que voy a explicar ahora, paréntesis que cierra y abajo las sentencias. Si es sentencia simple, puede ir sin paréntesis de apertura y cierre. Y si son sentencias compuestas o es sentencia compuesta, paréntesis que abre, llave que abre, llave que cierra. ¿Sí? Si son varias instrucciones. Veamos cuáles son las tres secciones del ciclo for. La primera es la parte de la inicialización. En esta sección se van, como dice la palabra, inicializar todas o las variables de control que estén implicadas en el for. ¿Qué son las variables de control? Repasemos, que ya lo vimos en el while. Son las variables que van a estar jugando, ¿sí? Van a estar participando en la condición del ciclo. Que van a estar controlando el ciclo, que el ciclo comience a tal punto y que termine a tal punto en el caso del for. Tenemos la segunda sección que es la condición, o la condición de iteración, mejor llamada, que es cuando el ciclo for se va a detener, va a terminar de ejecutarse. Yo, por ejemplo, quiero ejecutar n veces, entonces la inicialización sería tener una variable que me controle, que el ciclo no repita más de n veces, por ejemplo, una variable llamada i, que empiece en 1, y la condición de la iteración sería que ese i se mantenga menor o igual que n, por ejemplo. Esa sería la condición de la iteración. Mientras el i sea menor o igual que el n, el ciclo se sigue ejecutando, las instrucciones se siguen repitiendo. Y la última sección es la sección de incremento, o el paso, podríamos llamarle de otra manera, es en cuanto se va a ir incrementando la variable de control o las variables de control. Es decir, de una iteración a otra iteración, cuánto va a aumentar el paso, la variable de control, o las variables de control, repito. Lo común es que vayan aumentando de a 1, por ejemplo, de 1 a n, el i va a empezar en 1, después en 2, después en 3, así hasta llegar a n. Pero va a haber casos que, por ejemplo, yo quiero que aumente de 2 en 2, de 3 en 3, o decremente, ¿sí? No simplemente, acá habría que cambiarle no solamente incremento, sino que también puede decrementar. Es decir, si yo empiezo de atrás para adelante, la variable tiene que ir restando en vez de aumentando, ¿sí? Lo vamos a ver con el Sinjai mejor. Y bueno, por último, las sentencias, que son, como ya dije, las instrucciones que se van a ejecutar.
Pasemos al sin high. Vamos aquí. ¿Sí? Bien. Vamos a ver los 3 ejercicios que tengo preparado para este video número 12 de ciclo for. Vamos a ver en el ejercicio 12A el uso básico del ciclo for, y en el ejercicio B y C un uso más avanzado cuando ya tenemos varias variables de control o modificando el paso, ¿sí? Veamos cómo se utiliza. Para el ejercicio 12A vamos a ver que dice pedirle al usuario n números enteros positivos y mostrar su raíz cuadrada. Para poder sacar la raíz cuadrada tenemos que importar la librería math.h. Una vez la tenemos importada, ya podemos hacer uso de todas las funciones que están dentro de esa librería. Como primero necesitamos un n, una variable que me guarde el valor n que me ingrese el usuario. Entonces lo vamos a poner, aquí no, aquí en nuestro programa una variable n, ¿sí? Entonces le vamos a pedir al usuario que me ingrese el dato en la variable n, ¿sí? Ya le pedí al usuario, le podemos poner un cartelito que diga ingresa el n, bueno, lo hagamos más rápido. Ahora a continuación tengo que pedirle los n enteros positivos. Ya ingresó la cantidad, es decir, ya sé cuántos datos me va a ingresar el usuario. Ahora tengo que pedirle los datos. Entonces vamos con el for. Vamos a poner la estructura del for y aquí vamos a poner primera sección, inicialización. Yo voy a utilizar una variable que sea la i, que es la que comúnmente se utiliza, que va a inicializar en 1. Pero antes, como ya vimos en el video de variables, toda variable que yo use en C tiene que estar declarada. Entonces yo a la variable i la voy a declarar como entero, ¿sí? Lo podría declarar como un short para ahorrar espacio de memoria, etc. La dejemos como un entero. Voy a necesitar otra variable en donde yo voy a ir almacenando los datos que me ingresa el usuario. Como es un entero positivo, me dice el usuario, vamos a ponerle un unsigned y vamos a poner num, que sea un entero sin signo. Entonces ahí el usuario me va a ir ingresando todos los datos. Entonces, ya para ir adelantando un poco. Segunda sección del ciclo for, la condición de iteración. Y acá dijimos que era mientras i sea menor o igual que el n. Mientras el i se mantenga menor que la cantidad de elementos que quiere el usuario, sigo repitiendo. Y acá en cuanto va a ir aumentando el i. Es decir, de una iteración a la otra, ¿cuánto se va a aumentar el i? En 1, ¿sí? Entonces usamos el operador de incremento, i más. Entonces ahí ya tenemos el for bien armadito. Entonces acá ¿qué hacemos? Pedimos el dato, vamos a pedir porcentaje de, y se lo pedimos sobre la variable num, ¿sí? Y que me pedía el ejercicio mostrar la raíz cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un printf, y vamos a hacer un porcentaje f, porque la raíz cuadrada puede ser real, puede ser con coma, ¿sí? Le pongo un salto de línea para que no me muestre todo seguido, y acá voy a hacer uso de la función sqrt, que es la que me saca la raíz cuadrada. La de hacer uso directamente en el printf, ¿sí? No le voy a asignar una variable antes para ahorrar, digamos, código. Entonces acá voy a sacar la raíz cuadrada de num, ¿sí? Con la función sqrt de square root vamos a sacar la raíz cuadrada. Listo. Y eso es todo, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que este es el ejercicio 12A. Lo probamos. Compilamos para ver que no hay errores. ¿Sí? Aquí, perdón. Aquí creo que era UD de entero sin signo. Ahora sí. Vamos a ingresar, por ejemplo, 3 números y yo ingreso el 15 y me muestra la raíz cuadrada del 15. Pongamos un número que tenga raíz cuadrada perfecta, el 16, que es 4, y el 81, por ejemplo, que es 9. Entonces ahí ya me ingresó los 3 datos y me mostró su raíz cuadrada. Vamos al siguiente. Comentemos esto y vamos al ejercicio 12B. Ahí está. El 12B me dice mostrar los números pares hasta el 50. Acá vamos a hacer uso, ¿sí? Vamos a entender mejor el uso de la tercera etapa, la tercera sección del for, que es el incremento. Esto es tan simple como esto, miren. Vamos a utilizar la misma variable i. Yo sé que el primer par, ¿cuál es el primer par? El número 2. Entonces, yo voy a hacer que i empiece en 2, ¿sí?
Y yo voy a hacer, el ejercicio me dice los pares hasta el 50. Entonces voy a decir que el i se tiene que mantener menor o igual que el 50. El i va a empezar en 2 porque es el primer par. Y se va a mantener menor o igual que el 50. Y miren lo que voy a hacer acá. Voy a decir que i vaya incrementando en 2. ¿Reconocen ese operador de suma? ¿Sí? El operador de suma junto con la asignación, que era una simplificación del i igual a i más 2. ¿Sí? Lo simplifico así. Entonces voy a decir que por cada iteración el i vaya aumentando de 2 en 2. Entonces en la primera iteración el i vale 2, en la segunda el i vale 4. Entonces así, si ustedes se fijan, voy obteniendo los pares. Entonces yo lo único que hago es mostrar, ¿sí?, de esta manera el i, porque el i, la misma variable controladora, va a ir conteniendo los números pares. Entonces si nosotros ejecutamos esto, ven cómo me mostró el 2, el 4, el 6, el 8, todo hasta el 50. ¿Sí? Mientras el i se mantenía menor o igual que el 50, mostraba. Entonces acá vimos cómo podíamos modificar esto, digamos, ¿sí? El uso del incremento. Como digo, también podemos hacer uso del decremento. ¿Qué pasa si yo empiezo en vez de, por ejemplo acá, en vez de 1 hasta n, yo empiezo desde n hasta 1, es decir, i igual a n, y mientras i sea mayor o igual que el 1, es decir, va al revés la condición, y el i menos menos, es decir, el i va desde n hasta 1, tiene que ir decrementando, ¿sí? Ustedes, ya se lo dejo para que ustedes practiquen con eso. Y vamos a darle ejercicio 12C, que este es un poquito más complejo, perdón, porque hace uso de dos variables de control. Me dice mostrar, es parecido al 12B, pero me dice mostrar los números impares y pares, hasta el 50, de la forma impar-par. Miren lo que yo voy a hacer. Acá yo le voy a cambiar los nombres a las variables de control. Yo voy a declarar dos variables más, que sean impar y par. Y miren, el impar voy a hacer que comience en 1. Yo sé que el 1 es el primer impar. El par, ¿sí?, cuando yo quiero declarar o inicializar, mejor dicho, otra variable de control, la separo con coma. ¿Sí? Estamos en la primera sección de inicialización del for. Y hago par, comienza en 2, porque el primer par es 2. Me voy a la segunda sección, punto y coma. ¿Y acá qué hago? La condición de iteración. Acá podemos poner impar menor o igual que el 49, por ejemplo. Hagamos así, ¿sí? Y podemos poner también i par menor o igual que 50, ¿sí? Recuerden que esto es una condición lógica, entonces vamos a utilizar los operadores lógicos del i, el o o la negación. Después les voy a mostrar que no hace falta poner esto y esto. Con que esté una de las dos ya es suficiente. Capaz que alguno ya se dio cuenta por qué. Porque si el impar llega a 49, se detiene. O si el par llega a 50, se detiene. Entonces, por ahí no es necesario poner las dos. Pero vamos a verlo así con las dos. ¿Y cuál es la condición o cuál es el incremento? Que el impar vaya de 2 en 2. ¿Por qué? ¿Cuál es el siguiente impar? El 3. ¿Y cuánto es 3? 1 más 2. ¿Sí? Entonces el 1 se va a incrementar en 2. Y el par también se va a ir incrementando en 2. ¿Sí? Quizás los maté con este for. Pero no es muy difícil de entender. Simplemente agregué una variable de control. En la inicialización va separada por coma. Y acá también va separada por coma. Acá es una condición lógica, entonces va separada con los operadores lógicos. Lo único que hice es agregar una variable de control. Las dos variables de control van a ir ejecutándose al mismo tiempo, es decir, las dos se van a inicializar al mismo tiempo, la condición se va a chequear, por supuesto, y las dos se van a ir incrementando al mismo tiempo. No es lo mismo, y cuidado con esto, que si yo pusiera un for dentro de estos for, en el cual en un for la variable controladora es el impar y en el otro es el par. Ya lo vamos a ver más adelante que no es lo mismo este ciclo que si yo pusiera un ciclo, por ejemplo, acá con la variable par, etc. Y acá solamente el impar. Porque en los ciclos anidados, primero se ejecuta el ciclo interno y después el ciclo externo. En este caso, que tengo dos variables de control, los dos se van ejecutando al mismo tiempo. Las dos variables van aumentando al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, no es lo mismo que dos for anidados. Mucho cuidado. Entonces, lo único que tengo que hacer es mostrar un printf de la forma en que me pide. Así. Y muestro el impar y muestro el par. ¿Sí? Vamos a ver qué resulta de esto.
Y se fijan, me muestra el impar y el par. El impar y el par, y así hasta el 49 y el 50. Como yo les decía hace rato, quizás esto no haga falta ponerlo así, y miren qué pasa si yo borro una de las condiciones. Se sigue ejecutando hasta el 49. Y si yo lo modifico, lo dejo así también, de igual manera sigue funcionando, porque solamente se tiene que cumplir una de las dos, no las dos necesariamente. Entonces, con que alguna de las dos ya llegue, por ejemplo, el impar, que es el 49, es el último impar antes del 50, y el 50 es el último par antes o igual que el 50, con que se cumpla cualquiera de las dos es suficiente. Entonces, ya vimos en detalle el ciclo for. Queda para ustedes quizás para más práctica hacer más ejercicio del ciclo for, practicar por ejemplo lo que es el decremento, lo que es la inicialización. No es necesario que siempre la inicialización de las variables sea una constante. Yo por ejemplo acá puedo poner una función, por ejemplo que el impar comience con la raíz cuadrada de tanto, tanto, tanto. Entonces acá lo podemos inicializar con cualquier valor, no solamente constante, podemos asignar funciones hechas por nosotros, que ya vamos a ver en la próxima unidad. Digamos, dar rienda suelta a la imaginación y a la necesidad y a lo que pida el enunciado. Igual que en la condición también cualquier expresión o condición que a nosotros nos haga falta para la ejecución, para cumplir con el enunciado. El uso más frecuente del for es de la siguiente manera, es el uso más simple y el que van a ver con mayor frecuencia en la mayoría de los algoritmos, porque es el uso que realmente se da al for. Cuando yo voy de un lado hasta otro, con un cierto paso y punto. Digamos, es raro, generalmente es muy raro ver for con varias variables de control, como muchas dos. Esto sí quizás lo van a ver más seguido, pero bueno, ¿sí? Es un uso más automático, más simple y más legible, como le dije, del ciclo while.